Hola a todos, esta es la primera clase que vamos a tener de música teórica integral 1. Bueno, antes que cualquier otra cosa quiero agradecerles su apoyo para poder realizar la clase así. Esta semana ha estado complicado pues instalarme, todavía no tengo un espacio donde pueda yo darles la clase de forma práctica y me está costando un poco de trabajo instalarme esta semana. Espero que pronto pueda ya tener un espacio para darles las clases en vivo también, ¿no? Por lo pronto les mandaré esta clase grabada y les dejaré algunas actividades que podremos ir revisando. También les voy a pedir que me manden su cuenta de correo electrónico de la escuela, quien no me la haya mandado. Creo que ya casi todos, entonces bueno, solo será quien no la haya mandado, para que los pueda agregar a Classroom, porque ahí pues sobre todo la revisión y la retroalimentación será mucho más práctica si la hacemos por ese medio. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar un poco platicando de qué se va a tratar esta clase. La música, ustedes la han visto hasta el momento separada en sus principales componentes tal vez, o sus principales formas de estudio, es decir, han tenido clase de armonía, han tenido clase de contrapunto, han tenido clase de teoría musical, un poco todo fragmentado. Y al final de cuentas tiene que ser así a veces el estudio, porque es más fácil delimitar un problema y estudiarlo así, y ya después unirlo con todo lo demás. Esta clase justamente se va a tratar de unir las partes, de empezar a ver a la música no solo como una serie de pasos para conseguir algo, ¿no? Por ejemplo, en armonía es muy común tener una especie de receta para resolver un problema, como por ejemplo el 6/4 de paso, ¿no? Sabemos que la voz del bajo va por paso, una voz se mantiene, una voz hace una bordadura inferior y la otra se mueve de forma contraria al bajo. Esto funciona como una fórmula, pero al final no nos dice nada sobre la construcción integral de este recurso del 6/4 de paso, por ejemplo, ni tampoco nada de su sintaxis, el hecho de cómo la música, al ordenarse de cierta manera, tiene un sentido o incluso un significado. También un poco la idea de esta clase es que empecemos a ver la música como un lenguaje. Sin embargo, es importante añadir que vamos a ver este lenguaje musical de forma muy detallada, pero que al mismo tiempo no podemos compararlo al 100% con el lenguaje hablado, con nuestro lenguaje, con la palabra. Funcionan en algunos sentidos de manera muy similar y en otros de manera muy distinta. Y sobre todo en términos de darle sentido o significado a la música, es donde ahí va a radicar una de las principales diferencias. Antes de continuar me gustaría agregar algunas cosas. Primero, esta materia no es solo una materia de análisis, no es como el otro análisis o la otra música teórica, es decir, no pretendamos pensar que hay otra clase más de análisis u otra clase más en donde vamos a tratar de aprender fórmulas de cómo se hacen las cosas. Aquí me importa mucho más que reflexionemos. Claro, sí vamos a analizar, pero el análisis tiene que complementarse de una reflexión, de conclusiones, de preguntas, de hipótesis también, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que empezáramos a trabajar en esta clase. Para este cuatrimestre vamos a trabajar un poco de varias formas de análisis.
empezando por el análisis schenkeriano, que es una metodología de análisis que se ha explorado en realidad bastante reciente en comparación a otras formas de análisis y a la historia de la música sobre todo, y que si bien está asociada con un proceso de simplificación, no hay que dejarlo solo en eso, es más bien las conclusiones que se obtienen por ese proceso de simplificación. También veremos un poco de análisis paradigmático, lo veremos también con más énfasis utilizando como referencia el libro de Kofi Agagu sobre semiótica musical. Y también veremos una teoría de análisis de Neo-Riemann, que es, se tomaron algunos de los estudios que hizo Hugo Riemann sobre análisis musical y se les ha dado un nuevo enfoque. Estos son los tres que vamos a trabajar este cuatrimestre, entre otras cosas, pero vamos a enfocarnos a formas de análisis que nos pueden llevar a otras conclusiones diferentes o a ver las piezas desde un punto de vista distinto al que estamos acostumbrados. Y bueno, terminando esta primera sesión, la tarea 1 será que investiguen qué es y en qué consiste, cuáles serían los pasos o la metodología del análisis schenkeriano. Encontrarán mucha bibliografía en internet. Tengan cuidado con la fuente nada más. Traten de que sea una fuente confiable. En la biblioteca de la escuela hay un par de libros que hablan sobre análisis schenkeriano o que lo mencionan. Hay uno de Nicholas Cook. Hay otro más que es sobre formas de análisis, no recuerdo el título del libro, ese lo tienen en la M, es un libro de pasta gruesa. Y otra pregunta que quiero abrirles, esta la dejaré en la sesión de Classroom, la pregunta la dejaré ahí. Y quiero que primero investiguen qué es sintaxis, qué es la sintaxis cuando hablamos en gramática. Y después la pregunta va a ser, ¿cómo podrían ustedes definir qué es una sintaxis musical? ¿No? ¿A qué nos referimos con sintaxis musical? ¿Cuál es la importancia de justo de hacer esta definición? Entonces, en esta pregunta que les voy a poner en Classroom, me gustaría que ustedes respondieran cuáles son sus puntos de vista, cuáles son sus conclusiones sobre la existencia de una sintaxis musical. Les agradezco su atención, les agradezco también su paciencia y nos escuchamos y nos vemos pronto.